Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos a Historias para llevar. Estamos aquí un capítulo más. Hoy ha venido Francesc Ros, CEO y fundador de Pizzerías Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Seguro que tenemos mucho que comentar del mundo de la pizza. Francesc, ¿tú cómo empezaste en el mundo de la restauración? Pues ya, como ves, ya peino alguna cana. Yo empecé, pues yo creo que como se empiezan en todos en este tipo de sector, ¿no? Cuando era muy chavalín, cuando todavía estaba estudiando, empecé como repartidor. Uh-huh. Pues eso, para costearme un poquito mi día a día, ¿no? Mis finanzas por aquella época, con 16 años. Y bueno, pues al final me fue enganchando y pasaron más de 30 años. Y aquí seguimos, ¿no? Realmente haciendo lo mismo dentro del mismo sector, evidentemente con distintas etapas dentro del sector, pero sí que hice mi carrera profesional interna para Telepizza, ¿no? Uh-huh. Me siento muy orgulloso de ello. Empecé como repartidor y ahí ya tuve una progresión interna hasta que me convertí en franquiciado. Fui franquiciado de Telepizza durante 8 años. Y luego, bueno, pues el espíritu emprendedor, el gusanillo, las ganas de desarrollar tu propio negocio, junto con mi socio Carlos Hernández, decidimos empezar este proyecto. Por eso de ahí el nombre de Pizzería Carlos, ¿no? Por Carlos Hernández, ¿no? Y todo esto sale, pues eso, de un sueño de dos personas que se conocieron en el sector y que tenían ganas de dar el paso al emprendimiento. Qué bueno. Muy interesante esto que dices. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, pero ¿cómo es esto de que una marca ofrezca a un trabajador el abrir una franquicia, ¿no? Convertir un trabajador en un franquiciado, ¿no? Esto lo hacen más marcas. Por ejemplo, vosotros lo estáis haciendo, ¿lo habéis hecho alguna vez? Es muy común. Al final, el franquiciado lo puedes obtener internamente o externamente. Uh-huh. Los que suelen tener más éxito son los que ya conocen la marca, son los internos, son los que son más, los que empujan más, los que es más sencillo uh-huh. de conseguir el éxito porque ya trabajan dentro. Entonces, al final hay planes de incentivos y de financiación para los franquiciados para los empleados que se quieran franquiciar. Qué bueno. Eso ayuda a crecer a la marca. O sea, hay muchas marcas que utilizan esa estrategia y en este caso, mi caso fue así. A mí llegó un momento, un punto determinado en mi carrera en el que me ayudaron a franquiciarme y me dieron la oportunidad de ello. Tenéis ya casi 100 locales, ¿no? Sí, correcto. Y facturando más de 50 millones de euros, correcto. O más de 60 millones de euros. No, ¿Cuánto tenéis la facturación ahora mismo? Más de 50 millones estamos. ¿Vale? Es decir, que de media, ¿no? Un establecimiento vuestro, ¿cuánto puede estar facturando? Unos 600.000 euros al año. 600.000 euros al año. ¿Cómo es, digamos, tanto la inversión que hay que hacer para abrir uno de vuestros locales como cómo es un poco la cuenta de explotación? ¿Vuestro negocio es un negocio en el que pesa mucho el coste de producto, pesa más el coste de personal, pesa más los alquileres? Pues yo te lo cuento rápidamente. Mira, nuestro coste de materia prima, nuestro coste de producto, yo creo que está en la media del sector, está en torno a un 30%, sí, aproximadamente. Nuestro coste de recurso humano, de personal, por la evolución que ha tenido el SMI durante los últimos años, sí, ha ganado un peso mayor, ¿no? Un peso mayor, una importancia más relevante dentro de lo que es la cuenta de resultados. Y lo que sí tenemos significativamente inferior al resto, porque nosotros no nos ubicamos en prime, en zonas prime, es la tasa de esfuerzo del alquiler, que está en torno a un 5%. Qué bueno. Aproximadamente, ¿no? Qué bueno. Montar un local de Pizzería Carlos está en torno a unos 300.000 euros aproximadamente, entre 300 y 350.000 euros. ¿Cuántos metros cuadrados suelen tener vuestros unos locales? 180, 200 más o menos. Uh-huh. Destinamos una gran parte de la sala, es uno de nuestros hechos destacados de nuestro negocio, que es el consumo en nuestros locales. Y el resto requiere unas cocinas, pues sí, unas cocinas bastante grandes, ¿no? Por eso ese metraje. Y la rentabilidad de nuestros negocios está entre un 10 y un 15% aproximadamente. Bien. O sea, un poco el estándar de la restauración organizada. Sí, correcto. No somos nada diferente, o sea, nada, o sea, a nivel numérico, más o menos. Vale, qué bueno. ¿Y cómo es la experiencia en el local? ¿No? Dices que apostáis por sala, ¿no? Igual, a diferencia de otras marcas que tienen una sala que a lo mejor solo tienen unos taburetes altos para comerte ahí un trozo, digo, vuestra competencia, ¿no? O alguna de vuestra competencia.
¿vosotros apostáis por esa y dais servicio a mesa? Nosotros, en el momento en el que se desarrolla el proyecto, en el momento que estamos pensando en cómo nos podemos diferenciar, ¿no?, de los grandes monstruos que cuando nosotros empezamos había en España, que eran Telepizza y Domino's, ¿no?, que entre los dos sumaban unos 700 locales y nosotros empezábamos en aquel entonces, dijimos cómo nos podemos diferenciar, cómo podemos intentar competir con ellos, entre comillas, siendo con la humildad que por aquel entonces teníamos, ¿no? Entonces yo creo que marcamos dos líneas muy claras, que era una, oye, vamos a intentar sacar un muy buen producto y vamos a diferenciarnos con una imagen un poquito distinta, ¿no? O sea, intentar que la familia le apetezca venir a consumir en nuestros restaurantes, ¿no? Entonces, y no solo al grupo de colegas. Correcto, y no solo a la chiquillería, que también vienen, ¿eh? Porque nuestros precios son muy competitivos, ¿no? Pero sí es verdad que hemos conseguido que la decoración, todo lo que es el ambiente que hemos dado, la experiencia que percibes como cliente cuando vienes a nuestros restaurantes sea distinta a la de un fast food. Más familiar, correcto. Sí. Eso se palpa, ¿no? Un poco en vuestros locales. Y una cosa muy, muy curiosa es que dices que no apostáis por zonas prime, ¿no? Es verdad que Pizzerías Capros es esa pizzería que ves en muchos barrios, ¿verdad? En muchos barrios de toda la vida, en muchas ciudades, incluso, ¿no?, de la periferia de las ciudades, ¿no? Ahí habéis como encontrado vuestro filón de crecimiento. ¿O cuándo fue que dijisteis, vamos a seguir esta estrategia? ¿Ha sido algo decidido, no? Bueno, al final cada uno tiene que saber el producto que vende, cuál es el momento del consumo de ese producto, ¿no? Entonces, nosotros no estamos especializados en porciones, estamos especializados en la pizza completa. O sea, nosotros lo que damos es una solución para que cuando alguien no tenga ganas de cocinar o no tenga nada en la nevera, pueda consumir un producto nuestro, ¿no? ¿Dónde nos hemos ubicado? ¿Dónde solemos estar ubicados? En zonas, en barrios dormitorio, en ciudades dormitorio, donde la gente cuando termina su jornada, o sea, llega a casa, se relaja y lo que necesita es, oye, alguien que me solucione el problema de la cena, que me eche una mano, que tengo una reunión, que nos hemos reunido unos amigos para... Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos ubicado. No nos verás en zonas prime, primero porque no es nuestro producto y no tenemos la capacidad de poder atender ese tipo de clientela. O sea, nosotros nos hemos especializado en otras zonas, ¿no? Y os está funcionando. Sí, la verdad es que sí. Y os está funcionando. Sí. Que es verdad que hacéis poco ruido. ¿Esto es algo decidido? Es decir, durante muchos años, ¿no?, que yo estaba también en el mundo de la restauración organizada, vosotros ya erais un monstruo que facturaba más de 20 y 30, hablo de hace unos años, ¿no? Hace, no sé, 7, 8 años, ¿no? O ya erais un monstruo que facturabais más de 20 millones de euros, pero no se veía nunca una nota de prensa vuestra y tal. ¿Es algo que habéis decidido? ¿Queríais tener un perfil bajo o en cuanto a comunicación? ¿Y esto ha cambiado en algún momento o seguís queriendo tener ese perfil bajo? Bueno, mira, nosotros hemos crecido un poquito, vamos a decirlo que desordenadamente, ¿vale? Un poquito desordenados, y hemos centrado todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, tanto económico como personal, en el crecimiento orgánico por puntos, ¿no? Por establecimientos, y hemos confiado mucho en el marketing local, ¿no? En hacer que la gente del barrio donde hemos abierto nos conozca, ¿no? Vale. Sí es verdad que según avanzas, tienes que convertirte, pues, en ese camaleón, ¿no? Cada vez adaptarte a lo que tu empresa en cada momento necesita, a saber estar a la altura de las circunstancias donde te encuentras, y hemos ido pues añadiendo diferentes perfiles dentro de la compañía que anteriormente no teníamos, ¿no? Por eso decís, oye, antes no hacíais demasiado ruido. Bueno, pues porque estábamos centrados en abrir ese punto de venta, en atender, en cubrir las necesidades que teníamos, y ahora sí que tenemos un departamento de comunicación, sí que tenemos un buen departamento de estrategia y desarrollo de negocio, con un buen departamento de marketing. O sea, ahora ya estamos un poquito, como si dijéramos, más profesionalizados de lo que lo podíamos estar hace 5 o 6 años, pero era lo que en su momento decidimos y que es lo que nos ha traído realmente hasta donde estamos ahora. Qué bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Yo creo que lo estáis haciendo muy bien. ¿Cómo fueron los inicios?
de Pizzerías Carlos. Lo primero, que no os llamabais Pizzerías Carlos, ¿no? Os llamáis Di Carlo, ¿puede ser? Bueno, sí, eso ¿Cuándo cambiasteis el nombre? fue una prueba a los 2 o 3 años. Ah, A vale, los vale. 2 o 3 años cambiamos el nombre, o sea, realmente hemos sido Pizzería Carlos. Casi desde el principio. Correcto. Va. Sí. Los inicios fueron muy divertidos. La verdad es que cualquier emprendedor que arranca cualquier negocio con esas ganas, llevándolo él, ¿no? Todo, pues son muy divertidos. Estás llenos de anécdotas. Esto nace de una ilusión, de muchas ganas de dos treintañeros que tenían ya una experiencia de aproximadamente unos 15 años en el sector, que deciden emprender esto y se enfrentan a un mercado completamente maduro, porque la competencia lo tenía muy maduro desde hacía muchísimos años, pero bueno, que aún así apuestan por ello, deciden, trabajan con mucha ilusión, con muchísima fuerza, muchísimas horas también, y poco a poco vamos tomando decisiones, poco a poco nos vamos adaptando, o sea, nuestra compañía ha cambiado o cambia cada muy poco espacio de tiempo, ¿no? Una compañía que está en constante crecimiento, tienes que ir adaptándote, o sea, nosotros todavía no somos una compañía madura. O sea, todavía estamos en fase de expansión y de crecimiento. Bueno, me decías antes que sois como 70 en la oficina ya, ¿no? Correcto, correcto. O sea, eso es ya una estructura que da miedo, ¿no? A mí me daría miedo, ¿no? Necesaria, o sea, al final es necesaria. Sí. Nos hemos tenido que adaptar a ello. Mira, ten en cuenta que a nosotros en España hemos hecho un estudio, nos caben más de 200 locales de Pizzerías Carlos. ¿Y tenéis 100? Correcto. Con lo cual todavía tenemos muchísimo recorrido para los próximos años, ¿no? Todavía vamos a seguir dando guerra. ¿Inversión externa, no inversión? Si es algo que crees que puede servir, que des algún consejo, ¿no? A quien tiene cadenas de restauración. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? No sé si habéis recibido algún tipo de inversión de fondos o algo así. Nosotros en el año 2022 se incorpora DEA Capital, que es un fondo de capital riesgo que entra con nosotros, se incorpora al accionariado y nos acompaña desde hace 3 años en este camino. Sí, se incorpora con nosotros. ¿Cómo ha cambiado la compañía desde que entraron? Pues ha cambiado mejor, mejor. Nos ha ayudado a profesionalizar determinados aspectos que antes no estaban. Y sobre todo son la parte estratégica, o sea, al final la decisión de la estrategia o del rumbo de la compañía se toma conjuntamente. Qué bueno. ¿Dirías que se ha profesionalizado más aún la compañía? Totalmente, sí. Hemos dado un paso de gigante con la entrada del fondo. Sí. ¿Y cuáles serían, digamos, alguien que esté planteándose, entiendo que, claro, un fondo de private equity o es un venture capital? No, es capital privado. Es private equity. Claro, y hay que tener una envergadura, ¿no? Para que te pueda invertir un fondo de private equity. O sea, tienes que ser grande, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no conozco muy bien el mundo de los fondos, pero sí que es verdad que hay fondos que están especializados en determinados sectores y en determinados volúmenes. O sea, yo creo que tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Nosotros decidimos que esto ocurriera pues cuando ya llevábamos 12, 13 años de recorrido y anteriormente no habíamos querido que se incorporara ningún inversor porque considerábamos que no era el momento. Entonces yo creo que cada uno en su trayectoria de su compañía sabe cuándo es el momento, ¿no? Nosotros decidimos que ese momento era el año 2022 y se incorporaron en el año 2022. O sea, al final fue saliendo de pandemia, o sea, en unas circunstancias, en un momento oportuno para nosotros y bueno, yo que creemos que era el momento. ¿Cómo es en el momento en el que tú dices me tengo que empezar a salir de la operativa diaria, ¿no? Que esto es algo que yo creo que le pasa a todos los fundadores de cadenas de restauración, que dices, tengo que empezar a hacer más trabajo de oficina que no estar poniendo pizzas en el local, ¿no? O sea, ¿cómo fue esos primeros años de decir, ostras, hay que picar facturas, hay que hacer lo otro, hay que organizar los equipos, la formación, las operaciones, la calidad, todo esto? ¿Cómo fueron esos años? O sea, al principio lo haces todo tú, absolutamente todo, y según vas creciendo necesitas rodearte de gente que te ayude o que te quite tareas en las que tú crees que las puedes delegar, ¿no? Entonces llega un momento en el que tienes que efectivamente focalizar mucho más tu tiempo en la gestión que no en la operación, y es un momento de transición. O sea, eso te lo pide el momento de la compañía. O sea, en mi caso,
me lo pidió en un momento determinado, entonces ya dimos el paso a poner un director de operaciones, o sea, cada compañía tiene su momento, su momento preciso, ¿no? Al final te das cuenta. Las decisiones que tomas en una compañía de estas características de crecimiento son vitales para su futuro, porque al final dices, oye, si yo no salgo de donde estoy, la famosa frase del árbol no me deja ver el bosque es una realidad como un templo, ¿no? O sea, el horizonte que adquieres cuando ya no estás tan metido en determinadas áreas es muchísimo más amplio y te permite tomar muchas más decisiones. Y eso no es fácil, porque al final dices, oye, el corazón del negocio que es este, lo voy a dejar en manos de un tercero. Digo, sí, pero es que o das ese paso o tu compañía no crece. Entonces, hay que ir tomando decisiones en función del momento de cada una de las compañías, ¿no? Que quizás a veces el éxito viene por esas decisiones que se toman en determinados momentos y al revés. Compañías que se quedan un poquito estancadas es porque no han tomado ese tipo de decisiones en determinados momentos que no las han dejado, ¿sabes?, salir de donde están. Qué bueno. ¿Y vosotros has sido capaz de delegar? ¿Te costó mucho? Bueno, costó mucho y sigue costando. Sigue costando, sí, sigue costando porque al final, como has estado desde el principio, desde el minuto cero, pues quieras o no, lo has creado todo y lo has empezado a delegar todo. Entonces te cuesta porque al final tienes que confiar en esas personas toman decisiones distintas a las tuyas. O sea, lo que un empresario no puede pretender es que las decisiones que se tomen las personas que ha puesto en su equipo directivo sean las mismas que él tomaría, porque eso es imposible. O sea, el rumbo sí que es el que él marca, el camino es este, pero las decisiones que se toman para llegar hasta allí pues van a ser distintas porque no las toma uno mismo. Entonces, eso a veces cuesta de aceptar, pero bueno, tengo que reconocer o tengo que decir que tengo un equipazo por debajo que toma grandísimas decisiones, que por eso estamos donde estamos. Qué bueno, me encanta. Ha ocurrido hace muy poco lo que seguramente pasará a la historia como el gran apagón, ¿no?, en España. ¿Cómo ha afectado este hecho a vuestras pizzerías? ¿Dejasteis de funcionar durante unas horas? Además, que ahora todo está informatizado, porque es verdad que el bar de la esquina a lo mejor sigue apuntando todo en papel y boli, pero imagino que vosotros habréis implantado tecnología dentro de vuestros locales, que por cierto también me gustaría saber qué tal os lleváis con esa tecnología o qué mejoras o eso te lo preguntaré después, pero ¿cómo ha sido el gran apagón? ¿Los locales dejaron de funcionar? ¿Vendisteis más? Pues lamentablemente, como cualquier establecimiento, va todo con electricidad, aunque luego la combustión de los hornos sea gas, pero para que el horno de ese primer encendido necesita electricidad, no pudimos abrir ningún local. No pudisteis abrir. No, las pérdidas fueron importantes porque estuvimos todos los locales de todo el territorio nacional cerrados unas horas. Sí que es verdad que como progresivamente iba volviendo el suministro eléctrico por zonas, pues según llegaba el suministro eléctrico fuimos abriendo locales. Vale. O sea, al final el 100% de los locales cerrados yo creo que solo fue un 30 o un 35% del total de la cadena. Vale. O sea, en un momento, en un periodo, una franja del día, conseguimos abrir. Tuvimos muy poca merma porque sí que es verdad que nuestras cámaras están bien protegidas y hubo merma porque tuvimos merma del producto más perecedero, pero no son grandes cantidades. ¿Y todo eso se tramita con los seguros? Todo eso se tramita con los seguros, correcto. Todo eso se tramita con los seguros. Sí. Que esto es algo que leía hace poco en una publicación, que muchos hosteleros, que al final este podcast es de hosteleros, muchos hosteleros tienen el seguro más barato que hay en el mercado, el de 300 euros al año, que te cubre para que te den la licencia, y a lo mejor pues pagando 300 euros más al año tienes un seguro multirriesgo que te cubre lucro cesante, que te cubre un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que para este tipo de cosas y como se están poniendo de incontrolable un poco todo el panorama, merece la pena tener un buen seguro, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero al final esa decisión es complicada, porque cuando tú vas a contratar el seguro, tú lo que haces es como cualquier otra situación que se te da en el negocio, ¿no? Pides varios presupuestos y en función del momento en el que te pille, oye, ¿qué es lo mínimo que necesito? ¿Qué es lo que me exigen? Te tiras a más barato sin leerte la letra pequeña. Luego ya cuando tienes un siniestro, decir, oye, no, es que aquí tienes tanto de franquicia, entonces, bueno, te encuentras con que lo vas evolucionando según te pasa, ¿no? O sea, esto al final te lo da la experiencia, ¿no? O sea, el primer seguro que contratas,
pues es un seguro que prácticamente no te cubre nada, y cuando ya has tenido 3 o 4 incidencias o 3 o 4 enfados con la compañía, pues ya empiezas a contratar pólizas un poquito que te den un poquito más de cobertura, que era lo que tú decías, ¿no? Claro. Y una pregunta, Francesc, ¿cómo es el delivery en vuestros locales? Pues nosotros estamos con un delivery propio por encima del 60%, y el otro 40% nos apoyamos en plataformas, o sea, en flotas externas que nos echan una mano, ya sea a través de los agregadores o a través de flotas externas que están por ahí. Y todo esto unido con un software que se encarga de hacer esa distribución, esa logística que nos ayuda a intentar dar un mejor servicio al cliente. ¿Ese software es un software interno creado por No, vosotros? ese es un software externo. Ah, vale. Es un software externo que lo que hace es te Un aglutina agregador de todos esto, los ¿no? pedidos. Un integrador. No, es un software de logística de reparto. Ah, vale. Que lo que te hace es todos los repartos entran en ese software, y entonces ese software distribuye los pedidos en función de una serie de parámetros que tú le A una das. flota o a vuestro propio Correcto, repartidor. Correcto. Vale. Siempre optimizando los recursos al máximo y priorizando el servicio al cliente. En función de la cantidad de gente que tengáis en sala. No, de la cantidad de gente que tengamos para repartir eso. Claro, o sea, de repartidores. De repartidores disponibles para, eso es. Para esto. Sí, eso es algo que me sorprendió mucho, porque muchísimas marcas, ¿no?, han ido a quitar repartidores, a deshacerse, digamos, del reparto propio, y sin embargo Pizzerías Carlos es como que todavía los ves por la ciudad, ¿no? Que también entiendo que es parte del marketing, ¿no? Que ver vuestras motillos... No, más que marketing es un servicio al cliente. O sea, evidentemente cuando circulan nos dan publicidad, pero tener reparto propio lo que te hace es te garantiza el servicio al cliente, básicamente. Ya. Cuando tú no dependes, ten en cuenta que el 60% de nuestros ingresos entran por el delivery. El 60% de los ingresos totales. Es decir, vosotros tenéis más o menos un 60% de delivery y un 40% sala. No, 60% de delivery, un 20% de takeaway y un 20% de sala. Vale. Entonces, al final, el 80% de nuestro producto se consume en casa del cliente. Ok. Pero ese 60% que tenemos que repartir, no podemos depender de un tercero. Tenemos que depender de nosotros mismos. Y ahí que tengamos todavía una gran cantidad de reparto propio. ¿Y salen los números con el reparto propio? O sea, ¿es más rentable repartir con reparto propio que...? Pues es bastante menos rentable de lo que era hace unos años, vale, por las circunstancias, por los convenios y todo. Por todo lo que ha pasado, por toda la crisis que hemos tenido de materias primas, de combustibles, por el SMI. O sea, lo que es el llevar un pedido a domicilio, hacer delivery, se ha convertido en algo muy caro. Ya. Es mucho menos rentable de lo que era antes, pero sí, todavía sí. Hemos perdido mucho margen. Ya. O sea, las empresas que estamos especializadas en delivery, por todo lo que ha venido ocurriendo, hemos perdido mucho. Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Lo hemos hablado ya en este podcast, lo hemos hablado con otros hosteleros que también hacen mucho delivery, y un poco la conclusión que se tiene es que la gente todavía no valora el lujo que es el delivery, y desde luego no sabe los costes que tiene, y todavía no está dispuesto a pagarlo, ni el hostelero está teniendo, digamos, la valentía de cobrárselo, ¿no? Porque... A eso añádelo que lo que hemos hecho ha sido durante muchos años acostumbrar al cliente de que esto era un servicio gratuito. Buah. Y cambiar eso cuesta. El agregador lo ha hecho. O sea, el agregador ya te cobra una tasa de delivery y una tasa de servicio. Correcto. Y cuando tú entras en el agregador ya sabes que vas a pagar eso, con lo cual ya no te sorprende que te lo cobren. Pero cuando llamas directamente al que realmente elabora el producto, te sorprende que te vaya a cobrar eso. Ya. Y eso es porque durante muchísimos años todo el sector del delivery en España lo ha ofrecido gratuitamente. Totalmente. Y eso es un problema que tenemos. Es un problema muy grande. Que tendremos, porque al final los negocios tienen que ser rentables. Si los negocios no son rentables, dejan de existir. Entonces hay que intentar adaptarlos, y como tú muy bien has comentado, tenemos que entender que llevar un pedido a domicilio tiene, además de que tiene muchísimo riesgo, detrás tiene muchísimos costes. Ya no solo el repartidor, es la
moto, es el tener ese mantenimiento de esa moto, es el seguro, es el almacenamiento de esa moto, es la gasolina, es la avería de esa moto, o sea, es el salario de ese repartidor, es el uniforme de ese repartidor, o sea, son tantísimas cosas que van a su alrededor, que lo envuelven, que se ha encarecido tanto estos últimos años, que estamos en una situación en la que, como te comentaba antes, es mucho menos rentable de lo que era hace unos años. Claro. ¿Y qué tecnología, o sea, cómo ha ido evolucionando en la tecnología que habéis ido metiendo en locales, los distintos software que habéis ido probando? Es decir, habéis probado muchas cosas y os habéis ya quedado con algo que os funciona. ¿Seguís probando distintas cosas en vuestro día a día? Tenemos un poquito de todo. O sea, al final tenemos un software de gestión, de lo que es de gestión pura del TPV, de lo que es la captura de pedidos y todo. Y luego a su alrededor pues hay software de recursos humanos que nos ayuda pues al control horario, a la organización de los turnos, a todo el control de vacaciones, a todo esto. Luego tenemos un software de control de calidad que nos ayuda pues con todo el tema de las caducidades secundarias, con todo el tema de los pedidos a fábrica, o sea, que nos tiene al día en toda la parte de seguridad alimentaria. De seguridad alimentaria nos tiene al corriente, ¿no? Luego tenemos los software logísticos que hemos comentado, luego tenemos los softwares de análisis, o sea, al final todo para de análisis de rentabilidad y de consumo. Claro, y de ventas y de comparativas, o sea, al final son herramientas que necesitas, pues, oye, para ver, oye, dónde podemos mejorar, cómo nos podemos para podernos medir, ¿no? O sea, al final el dato es muy poderoso, o sea, tú tienes que necesitas ese dato para poder analizar y para poder evolucionar, pero también tienes que saber extraer ese dato. Entonces, para extraer ese dato necesitas un software adecuado para ello. Antes comentábamos, ¿no? Antes de entrar al podcast comentábamos que hay muchas aperturas en España, pero también hay muchos cierres de restaurantes, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo lo hace bien. ¿Cuáles son las claves que, según tu experiencia, que son de muchos años, ¿no? Tienen los locales que aguantan y los locales que perduran en el tiempo, ¿no? Y qué hace que un local de hostelería cierre, ¿no? Cierre al de un año de haber abierto y se pierda esa inversión, ¿no? O cuáles son las mayores cagadas, llamémoslo, que puede hacer un restaurante para que... O sea, todo lo que no debería hacer, ¿no? Pues yo te diría que, mira, las claves es el equilibrio. Por muy buen producto que hagas, si no consigues hacerlo rentable, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y por muy rentable que sea tu negocio o tu producto, si no es de calidad, tampoco sirve para nada, ¿no? Y si tienes un grandísimo producto de calidad y es rentable, pero no tienes una buena gestión de él y no das un buen servicio, tampoco te sirve para nada, ¿no? Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio, que es lo que hace que los negocios perduren el tiempo, como tú has dicho, ¿no? Yo lo digo siempre, nuestro negocio es muy sencillo, pero a la vez es tremendamente complicado, ¿no? Porque si yo necesito 5 repartidores para repartir el volumen de pedidos que me está entrando y tengo 15, te voy a dar un servicio maravilloso, mi producto ya sé que es bueno, pero voy a cerrar en 3 meses porque no va a ser rentable, ¿no? Y al revés, si solo tengo 3, mi producto es maravilloso, te voy a dar un servicio muy malo y me vas a dejar de pedir, con lo cual mi negocio no va a ser rentable, ¿no? Es encontrar ese equilibrio, que eso al final se resume en una buena gestión, ¿no? O sea, no es importante el número de locales que tengas, sino la forma en la que los operas. Hay que saber operar los locales, eso es lo más importante, ¿no? Tú preguntabas antes, oye, ¿por qué fracasan muchos restaurantes que abren, ¿no? Pues hombre, yo te diría primero porque no tienen ese equilibrio y segundo porque es posible que un grandísimo cocinero no sepa de operaciones o de finanzas y luego le pase eso, o de atención al cliente. O sea, al final tienes que encontrar ese equilibrio en el que decir, oye, en la cocina lo hago muy bien, pero claro, también tengo que encontrar ese ambiente o esa sala donde venga ese cliente a consumir ese producto, le dé el servicio adecuado y luego a final de mes me salgan los números. Y el cliente no se siente atracado cuando se va, ¿no? Porque entonces no va a volver, ¿no? Si encuentra ese equilibrio, pues el cliente volvería, ¿no? Yo creo que es la falta de planificación, la cantidad de cierres que hay en la restauración, ¿no? Que la gente quizás a veces lo subestima y se piensa que esto es sencillo, y segundo que cuando das el salto, das el paso, no estás lo suficientemente preparado, ¿no? Por suerte hoy en día han salido muchísimas empresas que ayudan, acompañan a ese hostelero principiante o novato a decir, oye, tú tienes una idea que es buena, tú sabes cocinar muy bien, yo te ayudo a organizarla, te ayudo a rentabilizarla, te ayudo a sacar costes, a sacar escandallos, claro. Te ayuda a lo que es realmente montar un negocio de hostelería para darle continuidad, ¿no? Y eso, pues oye, eso antes no existía.
¿sabes? O sea, hay empresas ahora que se dedican a eso. Yo creo que ese es el motivo por el cual se queda por el camino. Me encanta lo que has dicho de ese perfil técnico o de chef o lo que sea, ¿no? Que tiene una pasión por la cocina, pero que luego a lo mejor es un mal gestor, ¿no? Y es como incluso puede acabar odiando su trabajo, acabar odiando lo que antes era su pasión, porque no puede con toda esa parte de gestionar, de dirigir, de planificar, Claro, etcétera, claro. ¿no? Eso Pasa igual que con los médicos. Hay brillantes médicos que saben muchísimo de medicina, pero que no saben de finanzas, que no saben de organizar una empresa. Entonces, no pueden dar el salto a independizarse, a tener su propio... consulta o... porque no saben cómo llevar. Entonces, hay gente que les ayuda a eso, de, oye, mira, yo te ayudo y te enseño, ¿sabes? La otra parte que eres una eminencia en la medicina, pero yo te voy a enseñar a cómo rentabilizar esto, a cuánto lo tienes que cobrar para que tu cliente vuelva, a cómo lo tienes que hacer, o sea, todo eso. Qué bueno, qué bueno. Y has comentado, tengo curiosidad, has comentado el tema de la atención al cliente, ¿no? ¿Cómo es la gestión de incidencias de atención al cliente de una marca con 100 restaurantes? Es decir, ¿cada local gestiona sus propias incidencias directamente con un teléfono? ¿Tenéis una central centralizada? Ha ido cambiando, me imagino, ¿no? A lo largo de los años. Ha ido evolucionando, ¿no? Al final las quejas a día de hoy nos vienen por 3 zonas distintas, ¿no? La queja directa, que es el teléfono al restaurante, eso se gestiona internamente, ¿no? La queja que se pone en redes sociales, o sea, el cliente que insatisfecho y molesto con nosotros te destroza en redes sociales. Te deja una mala review, ¿no? Correcto. Y luego está el cliente que se pone en contacto contigo, se comunica contigo a través de nuestra página web y de nuestros emails, en el que te transmite una queja, ¿no? Entonces, eso en función de por dónde viene la queja, se lo gestiona un departamento o lo gestiona otro. Pero la labor más importante y más grande de esa solución de quejas es en tienda y en nuestro departamento de atención al cliente que tenemos internamente, que es lo que se encarga de contactar posteriormente con esos clientes. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de Pizzerías Carlos en estos... ¿Cuántos años has dicho que 15, llevabais? Estos ya. 15 años. ¿Cuáles han sido los momentos más delicados o complejos que os hayáis enfrentado a mayores retos? Pues mira, yo creo que voy a coincidir con muchísima gente. El COVID, ¿no? Claro, es la primera semana de la pandemia, ¿no? Ese famoso 14 de marzo del 2020, cuando no sabes qué hacer con tu negocio, cuando no sabes qué hacer, cuando hay tantísima desinformación, tantísima incertidumbre en todos los aspectos. Aparte, te enfrentas a una situación no antes vivida, no muy mal gestionada, porque no sabes cómo gestionarla, porque no lo has hecho nunca. Llevas a la gente al aire, no la llevas al aire, te quedas con la estructura. ¿Cuántos locales teníais cuando pasó esto? Pues yo creo que recordar que en el 2020 estábamos en torno a unos 60 locales. O 50 y tantos, 60 locales, ¿no? Y bueno, pues ahí dices, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno... Gabinete de crisis, ¿no? Correcto. Yo creo que conseguimos pasar ese examen con nota. Es más, yo creo que fuimos de los pocos sectores o de las pocas compañías que consiguen facturar más en el 2020 que en el 2019. Eso es algo complicado. Conseguimos abrir también 7 u 8 locales en el 2020, post-COVID. O sea, que nosotros le dimos una continuidad a la compañía, que por eso digo que lo sacamos con nota, ¿no? Pero fue el momento de más incertidumbre, ¿no? Al final, el resto de momentos que la compañía ha vivido han sido situaciones de tomar decisiones. Porque al final, una vez tienes el negocio, has conseguido que ese negocio sea rentable, que ese negocio sea el que te gusta, lo que tienes que hacer es replicar ese negocio, ¿no? O sea, multiplicarlo, ¿no? Y eso realmente es un poquito el día a día, ¿no? Oye, que tampoco podemos abrir muchas tiendas porque nos quedamos sin recursos financieros, tienes que abrir las tiendas justas, cuidado que aunque tengas recurso financiero tienes que controlar el recurso humano, oye, hay que hacer un departamento de formación para que el personal esté preparado para poder abrir ese local, para encontrar ese equilibrio que te comentaba, o sea, no vale todo, o sea, tú no puedes abrir 25 locales en 3 meses porque vas a morir de éxito, ¿no? Porque lo que vas a hacer es vas a tirar el dinero, ¿no? Necesitas primero tener el equilibrio que hemos comentado antes. Total, cuidado con morir de éxito, ¿no? Correcto. Que le ha pasado también a muchas cadenas en los últimos años, ¿no? Que haces una expansión demasiado agresiva y luego vienen muchos cierres, ¿no? Eso no es bueno para una marca. Eso es un problemón. Porque no tienes personal para gestionarlo.
Entonces te mueres de Ni éxito. estructura para poder controlarlo, ¿no? Correcto. Mm. Correcto. Dentro de vuestra estructura, ¿cuáles son los departamentos que más peso tienen? ¿Operaciones? Operaciones es el corazón de la compañía, o sea, es el departamento fundamental y todos trabajamos por y para operaciones. Claro. O sea, al final todo va en función de... ¿Y qué quiere decir operaciones en restauración organizada? Pues operaciones es tan amplio, o sea, lo que quiere decir es ese equilibrio que buscábamos, ¿no? O sea, al final el departamento de operaciones tiene la responsabilidad de tener ese buen servicio al cliente, de encontrar ese equilibrio de costes, de conseguir alcanzar las ventas y los presupuestos que se marcan desde una mesa de despacho, que eso es lo sencillo, ¿no? Oye, tienes que vender tanto. Ya, pero es que luego eso hay que materializarlo en los locales, ¿no? Evidentemente hay un departamento de marketing, de estrategia que les ayuda a alcanzar ese volumen de ventas, ¿no? Y luego tiene esa grandísima labor, que es la más difícil, que es la de la gestión del recurso humano, ¿no? O sea, de toda esa masa de personas que trabajan con nosotros, que es lo que hacen que esta compañía sea lo que es, pues evidentemente tiene que haber alguien que la gestione, que la motive, que la exija, ¿sabes? Que la gestione, y eso es la gran dificultad que tiene el departamento. Y hablando de esa dificultad, hablando del recurso humano, ¿no? De los recursos humanos, ¿en los últimos años has notado un cambio de algún tipo? No sé, en plan, ¿hay más rotación o menos? ¿O ha habido algún cambio? Muchísimo. O sea, tú ten en cuenta que yo llevo muchos años en el sector, entonces sí, la sociedad de ahora no es la misma que era hace 15 años, ni la que era hace 25, ni la que será dentro de 10. Entonces, el problema no es nuestro. O sea, nosotros a veces nos creemos que los que estamos gestionando, el problema lo tiene la generación. No. O sea, somos nosotros que tenemos que adaptarnos Totalmente. a la nueva generación. Total. O sea, yo no puedo permitir ni pretender que la gente reaccione o sea exactamente igual que era en los años 90, porque es que no va a ser así. Al igual que nuestros padres en los años 90 no eran igual que nuestros abuelos en los años 70. Entonces, esas generaciones evolucionan y tú evolucionas con ellos en absolutamente todo. Te adaptas a su nueva forma de pensar, te adaptas a su nueva necesidad de horarios, te adaptas a sus nuevas exigencias salariales, o te adaptas a todo eso, a su tecnología. O no tienes personas para. O olvídate. Entonces, tenemos que estar constantemente adaptándonos a ello, ¿no? Y eso yo creo que es hasta que te das cuenta o entiendes todo eso, pues llega un poquito a la desesperación, ¿no? Yeah. No hay el compromiso que había antes. Yeah. Bueno, es diferente. Total. Es diferente, ¿no? O sea, yo al final pienso que cuando empezábamos en esa época, la situación del país era una y la situación mundial era una y ahora es otra. Entonces las generaciones van en función de eso, ¿no? Y tenemos que conseguir adaptarnos. Pero es lo más complicado. Eso es lo más complicado. La gestión del recurso humano. Qué bueno. Es así. Porque las empresas las hacen las personas. Eso es una realidad. O sea, al final, ¿quién toma las decisiones? Las personas. ¿Quién tiene que ejecutar esas decisiones que se toman? Las personas. Entonces, al final, cuando encuentras ese equilibrio de que esos gestores, esas personas, sean las personas adecuadas para tu compañía, pues tu compañía tiene éxito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta porque es verdad que lo hablábamos el otro día, que muchas veces se tiende a demonizar a... Es que la gente hoy no quiere trabajar, y quizás no es verdad. Quizás que la gente ya no quiere hacer turnos partidos. Quizás que la gente no quiere trabajar sábados y domingos. Quizás que la gente no quiere cobrar 950 euros por trabajar con un turno partido tal, y ver cómo podemos mejorar esto, cómo se puede hacer el sector más atractivo. Y por mucho que nosotros no lo entendamos, porque no compartamos esa forma de pensar o no hayamos actuado así en nuestros inicios, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es una realidad, eso está ocurriendo. Entonces, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero o nos adaptamos a la sociedad que tenemos ahora, o evidentemente no evolucionaremos. Las empresas no van a evolucionar. Eso es así. ¿Qué tiene que tener un CEO? O sea, ¿qué tiene que tener? Hablabas antes del departamento de operaciones y de cómo es el departamento más importante y con más peso, ¿no?, en una cadena de restauración organizada. ¿Y qué tiene que tener un CEO para dirigir una empresa de esa envergadura? Pues mira, yo te diría que en mi caso es la experiencia, ¿no?,
y los conocimientos que he obtenido por la creación de la compañía. O sea, al final tienes que conocerla de arriba abajo, tienes que conocer todos los departamentos, tienes que conocer todo lo que es la operación del negocio, el por qué, el cómo, el qué te ha traído hasta aquí. No tienes que olvidarte nunca de qué te ha traído hasta aquí y no cambiar. O sea, al final es complicado, ¿no? Cuando te viene alguien de fuera con he tenido la super idea. Bueno, espérate, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo porque esta compañía ha llegado hasta aquí de una forma. Entonces, cambiarle ahora el motor, igual vamos bien con el motor en el que vamos, y si le cambiamos el motor igual gripamos dentro de 5 kilómetros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo te diría que en mi caso lo que más yo puedo poner o sea, lo que más valoro es toda esa experiencia y la creación, ¿no? Entonces eso te da... Y los errores cometidos por el camino, ¿no? Me imagino. Que son muchísimos. Entonces intentas, pues, que esos errores convertirlos en experiencia para cuando te tienes que volver a tomar esa decisión, de decir, oye, acuérdate que ya pasamos por aquí, y dices, pero siempre surgen cosas nuevas, absolutamente, ¿eh? Porque fíjate lo que nos pasó hace muy poco, lo del apagón, dices, hombre, esto tampoco lo hemos vivido nunca, ¿qué hacemos? Estábamos ¿Hubo gabinete de crisis? Estábamos en las oficinas que decíamos, oye, ¿y qué hacemos? No podíamos comunicarnos. O sea, yo no podía saber si la tienda de Zamora o las tiendas de Cataluña o las de Andalucía están abiertas o no están abiertas, estaban funcionando. O sea, al final nos reunimos todos alrededor de un coche que se puso una radio, porque era la única forma que podíamos escuchar la radio, y estábamos todos a esperar, ¿no? Y decías, ¿y qué hacemos? Pues era muy complicado tomar decisiones en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la decisión que tomamos fue, pues oye, pues no podemos hacer nada, hay que esperar. Hay que esperar a que se vaya restableciendo el suministro, y según se vaya restableciendo el suministro vamos viendo, y al día siguiente, pues oye, evaluaremos y cuantificaremos los daños y continuaremos. ¿Hacia dónde va? ¿No? Decías que queda margen todavía para llegar a los 200 locales, por lo menos. Incluso, bueno, ¿no? ¿Habéis pensado alguna vez en internacionalizar la marca o de momento tenéis idea en España? Al final hay que concentrarse, o sea, no podemos creernos lo que no somos a día de hoy. O sea, yo creo que tenemos que consolidar el territorio nacional. Sí es verdad que tenemos en mente abrir Portugal, pero al final Portugal lo trataremos, que es como lo trata la gran mayoría de empresas de restauración, como una comunidad autónoma más, porque está muy cerca. O sea, entonces, bueno, pero de momento estamos considerando en España, no nos planteamos internacionalizar la marca ni... ¿Y lo vais a hacer con locales propios, con locales franquiciados? ¿Vais a hacer una mezcla? Nosotros actualmente tenemos un mix, crecemos tanto con tiendas propias como con franquicias. El 75% de las tiendas de la compañía son tiendas propias, vale, y el 25% son franquicias. Okay. Entonces, el franquiciado sí es verdad que es un socio fundamental para nuestro crecimiento, que nos ayuda, que nos aporta, que además se dedica mucho a su negocio, pero queremos todavía que prevalezcan las tiendas propias. O sea, queremos crecer en el mismo ritmo. Vale. O sea, de cada 10 tiendas que abramos, aproximadamente que sean unas 7-3 o 8-2 sean tiendas propias. Vale, ok. Muy interesante, y os deseamos que podáis llegar. ¿En qué plazo más o menos os habéis planteado llegar? Bueno, al final, mira, actualmente estamos habiendo una media de entre 6 y 10 locales anuales, vale, actualmente. Bien. Pero también es verdad que cuantos más locales tienes, más recurso tienes, generas más recurso humano, generas más recurso económico. Entonces la expansión puede ser exponencial, ¿no? No hay un plan para llegar a esos 200 locales. Sí es verdad que hay un plan, pues oye, a 3 y 5 años, y eso se va modificando anualmente cuando se marca la hoja de ruta de la compañía. Qué bueno. Pues enhorabuena, Sánchez, porque tenéis, como se dice, un cohete de compañía. Me encanta lo que hacéis y cómo lo habéis hecho distinto, ¿no? Cómo habéis apostado por esas localizaciones en otras partes de las ciudades y por ciudades más pequeñas, etcétera. Creo que es una estrategia única, y ojalá podáis llegar a esos locales cuanto antes y tal. Muchas gracias. Vamos a ir terminando con las preguntas clave que hacemos siempre. ¿Qué plato podrías comer todos los días de tu vida? Si solo pudieses comer una cosa por el resto de tu vida, ¿qué comerías? Eso es un poco No de mi carta, en general. En general. Yo soy muy arrocero.
arroz, ¿no? Sí, soy muy arrocero. O sea, yo puedo comer para desayunar un arroz con pollo, con una tortilla o una arepa, para comer una buena paella y para cenar, pues también soy Qué capaz de bueno. comerme un poke al mediodía, que también lleva arroz. O sea, soy muy arrocero. Yo sería feliz en sitios donde comen muchísimo arroz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la segunda sería, ¿cuál es tu restaurante favorito en España? Bueno, eso sí, lo tengo muy claro. Eso es un clásico de Barcelona, de mi tierra, que es el Racó d'Ancesc. Es un restaurante que está en la calle Diputación de Barcelona, que lleva muchos años, desde los años 80, lleva allí, que además te invito, es un grandísimo hostelero, te invito a que lo traigas aquí a tu podcast, que es muy interesante. Aparte es segunda generación Ostras, qué bueno. y es un clásico de Barcelona, con una cocina espectacular, a un precio muy asequible y una ubicación magnífica. Pues esa era la tercera pregunta. ¿Quién traerías aquí para contar su historia? Ya... Pues yo te invito a que traigas al chef Racó d'Ancesc. del Racó d'Ancesc de Barcelona. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Francesc, por haber venido a Historias para Llevar, un podcast de MBA-Pro, por contar tu historia y nada, espero que vuelvas dentro de unos años a contarnos que habéis llegado a las 200 unidades Cuando queráis, ha sido un placer. y que sigáis haciéndolo todo igual de bien que lo estáis haciendo. Muchas gracias.